Ya estamos a mitad de semana, qué bonito, ¿verdad? Ya solo faltaría jueves y viernes y terminamos. Bien, hoy vamos a hablar acerca del calor. A ver, ¿alguna idea? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando se les habla de calor? ¿Qué entienden ustedes? Aumento de temperaturas. Ajá. ¿Alguien más? Ujú. No habían escuchado hablar acerca de calor. Es Creo la que sí, transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo. de un cuerpo a otro cuerpo Eso. o a otro sistema o a otro espacio. ¿Okay? Hay que ver eso, ¿verdad? De qué es el calor. Si, si hablamos de que es la transferencia, como dice Alison, ¿no? Entre un sistema y su entorno en virtud, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que todo ese calor que quizás yo tenga en un recipiente, ¿ok? Si yo, por ejemplo, deposito agua que está muy, pero muy caliente en un recipiente, ¿a cuánto les ha pasado a ustedes? Siendo realista, si ninguno de ustedes, por curiosidad, ¿verdad? Yo sé que ustedes son curiosos, pero han echado café muy caliente en un vaso desechado. Esa Cuando chicharra parece como que, no sé, como cuando echa una carne en aceite, algo así. se empieza a derretir, ¿verdad? Yo lo hice, pues. Y, y hoy la profesora, qué tremenda era. Claro, uno tiene la curiosidad de ver qué pasaba, ¿verdad? Y más si usted ¿Por está qué será? ¿Por qué será que solo con el plástico pasa? Porque si usted se fija con el foamy no. O sea, con cuando el pasa FOMI, eso, no sé. eh, es por el tipo de material. E inclusive, fíjense que también se puede ver de que si usted viene y con con un plato desechable, usted deposita algo que recién lo viene sacando de freír, queda el agujero ahí. Entonces se derrite igual. ¿Va? Eso es por el tipo de material. O sea, con el foamy no sucede, pues. Usted, inclusive que el vaso foam no sucede eso, ¿verdad? Se puede echar café caliente y no se va a derretir. Sin embargo, en los platos sí. ¿Okay? Pruebe usted con un plato y saque un huevo que recién lo venga sacando de freír. Me refiero a un huevo estrellado, ¿verdad? Y queda así como quemado, como que se achicharra un poquito. Eso depende del calor, ¿verdad? Ustedes ven, viene a una temperatura muy alta, ¿ok? Y fue algo en lo cual se esmeró investigando un gran científico llamado Howley, ¿ok? Él era británico y a él, por eso a él se le considera de que nosotros cuando escribimos unidades de calor, lo, lo escribimos en Joule, ¿ok? En Joules también se lo puede mencionar, ¿verdad? Dice que él fue autodidacta. ¿Alguien sabe qué significa ser autodidacta? Estudiar por su cuenta. Estudiar por su cuenta. ¿Ok? Es lo que ustedes están haciendo ahorita también. Es lo que nosotros estamos haciendo. Es lo que yo estoy haciendo ahorita, siendo autodidacta. Y yo espero que también cada uno de ustedes esté aprendiendo a ser autodidacta. No me quedo solamente con lo que me explica. No me quedo solamente con 40 minutos.
no me quedo con 80 minutos, sino que yo voy más allá, voy más aprendiendo aún más, investigando aún más. ¿Okay? Porque vean, no es lo mismo estar presencial que en aquel tiempo, pues, este varón británico sí pudo haber estado quizás presencial, pero él decidió por su cuenta, aún sabiendo mucho de filosofía, sabiendo mucho de química, sabiendo mucho de matemática, él decidió ser autodidacta. ¿Okay? Y vean qué importante fue para él ser autodidacta, porque a él se le considera esta investigación acerca de calor científico y calor latente, que después de ver esto, ¿verdad? Acerca de calor, también veremos calor latente, calor específico, a qué se refiere cada uno de ellos. Y el calor, recordemos, es en Joule, ¿ok? Joules. Nosotros, los, los catrachos, podemos decir Joules, ¿ok? Entonces, vean, también aparte de que nosotros podemos o que se nos pueden aparecer en medidas de joules, también se nos pueden aparecer estas cifras como cal, ¿ok? Que a eso también se significa calor. Vamos, vamos a hacer algunos ejemplos, entonces, acerca de este calor, de joules. Quiero que tengan a la mano su libro, porque va a haber hay una tabla, ya cuando empecemos a hablar acerca de calor específico y calor latente, donde ya vienen los calores, ¿ok? Así que lo único que ustedes van a hacer es sustituir. Estamos en la página, esa tablita está en la página 110, ¿ok? Empecemos a ver entonces. Vamos a trabajar las temperaturas, depende que sea lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Pero por lo general vamos a trabajar con las temperaturas en grados Kelvin, ¿ok? Por eso antes fue necesario de que ustedes vieran cómo pasamos de grados Celsius a grados Kelvin, ¿ok? Y de grados Fahrenheit a grados Kelvin, ¿estamos? E investigaron si se podía pasar de grados Kelvin a grados Celsius. Fue una tareita. Entonces vamos a ver, ahorita les comparto. Ok. Entonces, era lo que yo les decía. Cuando hablamos nosotros de joules, okay, estamos hablando de que cuando nosotros calor lo vamos a representar con la C y va a tener las unidades de joules o cal. ¿Ok? Que eso va a ser lo mismo, ¿verdad? La J va a ser joules, que por lo general en la mayoría de los libros pues aparece así joules. ¿Okay? Pero también podría aparecerles solamente cal. Y ustedes van a saber que eso significa calor, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a decir que, o a preguntarnos que cuántas calorías necesitan para calentar 400 gramos de agua. Datos. Vamos a ver. 400 gramos de agua. Y de agua que está a 23 grados Celsius. Ok, muy parecido al del libro. A 100 grados Celsius. Okay. En primer lugar, todavía no he designado qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? O qué fórmula puedo utilizar. ¿Estamos? Entonces, no hemos designado. Ahora, para este tipo de ejercicios,
siempre nosotros vamos a tener lo que es una temperatura inicial y vamos a tener una temperatura final. ¿Estamos? Entonces, en este caso, pues tengo lo que es esta temperatura inicial y tengo lo que es esta temperatura final, ¿verdad? Y también me dicen que tengo gramos, eso significa que hay una masa. ¿Qué fórmula voy a utilizar yo para calcular esas calorías? ¿Okay? Aquí es donde entra la mentada fórmula que C va a ser igual a la masa, ¿ok? Por la diferencia de temperatura. ¿Okay? Esto de las diferencias de temperatura nosotros ya lo habíamos visto. Una fue la semana pasada donde estuvieron las exposiciones, ¿ok? Y vimos que había una diferencia de temperatura. Primero realizábamos lo que era esa diferencia de temperatura para que nosotros ¿qué? Pudiéramos poner en práctica lo que era la fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Será necesario aquí pasar de esos grados Celsius a grados Kelvin. Los pongo a pensar un poquito. ¿Será que es necesario? Sí o no. A los dos los tengo en grados Celsius. ¿Sí? Cuando nosotros veamos esto, de que ambos están en grados Celsius, no va a ser necesario pasarlos a grados Kelvin. Ahora, si uno está en grados Kelvin y el otro está en grados Celsius, ahí sí, ¿verdad? Entonces va a ser muy importante hacer esos cambios. Entonces, vamos a hacer acá entonces lo que es la temperatura. Vamos a decir temperatura final menos temperatura inicial. ¿Por qué será que va este orden así? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto sería? ¿Por qué será que va primero la temperatura final y después la temperatura inicial? Porque la final siempre va a ser más alta que la inicial. ¿Verdad? Y si nosotros colocamos primero la inicial y luego la final, ¿qué pasaría con las temperaturas? Va a salir negativa. Va a salir negativa, ¿verdad? En su mayoría va a salir negativa. Entonces, ¿cuánto decían menos 23? 87. 77. 77, ¿verdad? Ah, Entonces tenemos que nuestra diferencia de temperatura va a ser 77 grados Celsius. Ok, entonces sustituyamos en la fórmula. Las calorías van a ser igual a la masa, y tenemos 400 gramos por la diferencia de las temperaturas, que son 77 grados Celsius. 400 por 77, ¿cuánto es? Me da 30.800. 30.800. Ujú. ¿Los demás? ¿A los demás cuánto les dio? Lo mismo. Lo mismo. Ok, muy bien. Ok, entonces este sería el número de calorías que nosotros podemos encontrar resolviendo el problema de una masa de 400 gramos con esas diferentes temperaturas. Ahora, yo tengo esta fórmula. Ok, tengo esa fórmula. Vean, acá está que caloría va a ser igual a masa. Y acá yo voy a escribir temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cómo puedo yo saber si a mí me piden la temperatura final? ¿Cómo sería la fórmula?
Ajá. Vamos, despejen. ¿Cómo despejaría? Nadie sabe despejar. Es que no sé si queda entre o por. Ujú. ¿Cómo? ¿Cómo lo haría usted? Es que, ay, no sé, tipo, temperatura final igual a masa, entre temperatura inicial o por temperatura inicial, no sé. Ujú. Ok. Esa masa la pasaríamos a dividir. Y nos quedaría temperatura final menos temperatura inicial. Esta temperatura inicial que está restando pasaría a sumar. Y ahí nos quedaría temperatura final. Y si yo quiero saber la temperatura inicial, ¿cuál sería la fórmula? Yo veo que a ustedes no les voy a dar la fórmula despejada. Ustedes tienen que aprender a despejar para la fórmula. Ok, ahí quedémonos. Cuando yo pida la temperatura inicial, ahí ustedes van a saber qué fórmula utilizar. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Ok, vamos a ver cuánta temperatura final necesitan. ¿Cuánta temperatura inicial necesita algo que tiene de masa 500 gramos? Tiene 4.500 calorías. Tiene una temperatura inicial de 50 grados Celsius. ¿Okay? Y necesito una temperatura final. ¿Ok? ¿Qué fórmula utilizamos? Ya se las había despejado, ¿verdad? La temperatura final va a ser igual a masa sobre caloría más temperatura inicial. ¿Ok? Lo único que hay que hacer aquí es despejar, ¿verdad? No despejar, sino que solamente sustituir, ya que les estoy dando ya la temperatura, la fórmula, ¿verdad? Que para la temperatura inicial ustedes ahí despejen para la fórmula. Ok, entonces ¿a cuánto equivale la masa? 500. 500 gramos, ¿verdad? 500 gramos. Las calorías,
4.500. 4.500 grados Celsius, más la temperatura inicial que serían 50 grados Celsius. ¿Cuánto sería? 500 entre 4.500, ¿cuánto es? A mí me da 0 puntos y muchos unos. 0.1 Mm. grados Celsius más 50 grados Celsius. Si sumamos eso, ¿cuánto nos da? 50.1. 50.1 grados Celsius. ¿Ok? Y esa sería nuestra temperatura final. Ahora, ¿tendrá sentido esa temperatura final con la temperatura inicial que tenemos? ¿Tendrá o no tendrá Solo sentido? incrementó 0.1. Solo incrementó 0.1, ¿verdad? Lo importante es que incrementó un poquito. ¿Por qué será que no incrementó más? ¿Por qué será que no incrementó más esa temperatura? Hola. ¿Será porque la masa era muy poca y había demasiadas calorías? ¿Será por eso? Conteste. Sigan un razonamiento. Si yo pregunto, si yo hago este tipo de preguntas en el examen, o sea, aparte de que resuelvan, ¿verdad? Y al final les pongo, ¿y por qué esto no sucedió? ¿Por qué lo otro? ¿Qué van a contestar? ¿Ok? Les escucho. Diego, Aarón, enciendan esas cámaras, por favor. Nadie contesta. Ok. Sí, ¿verdad? Esa temperatura no aumenta mucho porque tenemos demasiadas calorías y tenemos una masa muy pequeña. ¿Ok? Por eso, claro, al dividir esto nos da muy poco. ¿Ok? Entonces, lo que incrementó esa temperatura solamente fue esto, que es muy poco, ¿verdad? Entonces, a mayor masa y menor caloría, vamos a tener nosotros una temperatura mayor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que analizar nosotros cada vez que tengamos algún tipo de problema. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio donde vamos a encontrar la masa. Lo primero que vamos a nombrar es que tenemos una temperatura inicial de 70 grados Celsius. Tenemos una temperatura final de 200 grados Celsius.
tenemos un tipo de caloría que es de 2500 gramos sobre grados Celsius. Y necesitamos conocer esa masa, ¿verdad? Esa masa que me va a generar 2500 calorías y que me va a generar la diferencia de esa temperatura. ¿Okay? ¿Cuál sería la fórmula para despejar la masa? ¿Cuál sería la fórmula para conocer a masa? Sería, no sé, temperatura final menos temperatura inicial entre las calorías. Mm, mm. Entre las calorías. Gracias. Calorías, ¿verdad? Porque recordemos que yo quiero dejar solo la masa. Entonces, para dejar solo la masa, esto que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Okay? Entonces, la caloría entre temperatura final menos temperatura inicial. Ok, ahora sustituimos. ¿Cuánto sería de calorías que tenemos? 2500. Ok. Sobre. Tenemos que temperatura final es 200 grados Celsius menos 70 grados Celsius. Ok, hacemos esas operaciones. 2500 grados Celsius. ¿200 menos 70? 130. 130, muy bien. 130 grados Celsius. Si hacen esa división, se cancelan los Celsius. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto es 2500 entre 1300? 19.23. 19. Punto Punto 23. 23 gramos. ¿A todos les quedó eso? ¿O nadie lo está haciendo? Sí, eso da. Ok. Listo, pues. Entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de este tipo de ejercicio? Nada. Ok. O están callados o es que una de dos. Ok, jóvenes. Eso solamente es para calcular las calorías. Ok. Para calcular lo que es temperatura inicial, temperatura final, calcular la masa de un cuerpo, ¿verdad? Aparte de calcular esto, nosotros también podemos hablar acerca del calor específico. Y vean, conceptualmente se lo voy a decir. El calor específico se define como el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia a 1 grado Celsius. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ese calor específico nos va a ayudar a nosotros a poner cualquier sustancia que nosotros tengamos a la temperatura que nosotros deseamos.
Claro, para poder calcular esto también vamos a utilizar alguna fórmula. Pero voy a borrar esto primero. Pero va a ser necesario, claro, a la hora de examen, ustedes, esa tabla que está en la página 110, ustedes la tienen que tener a la mano, ¿ok? Porque ahí les habla acerca del calor específico de algunas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros poder calcular lo que es el calor específico, nosotros vamos a calcularlo de la siguiente manera. Bueno, se nos va a terminar la hora. Entonces, vuelvan a ingresar, ¿ok? Vuelven a ingresar cuando se nos termine. Bien, entonces les decía, ustedes van a tener que tener a la mano lo que son esta tablita, por ejemplo. Si nosotros hablamos de una sustancia de aluminio, el calor específico, ya sea en grados Celsius, ya sea que se lo den en joules, ya sea que se nos den en el aluminio, es 0.22, que si se nos dan en calorías, pero si se nos dan en joules, es 920. ¿Ok? Y tenemos sustancias como cobre, como el vidrio, como el hierro, como el plomo, como el mármol, plata, madera, alcohol etílico. ¿Alguien ha escuchado hablar de este alcohol? ¿O nadie? El mercurio, el agua, el hielo, el líquido, el vapor, cuerpo humano. Vean que inclusive nosotros tenemos calor específicos, proteínas, ¿ok? Ahí están cada una de esas sustancias. ¿Okay? ¿A qué hace referencia esta Q? Esta Q significa el número de calorías. ¿Okay? La M, pues, la masa ya la habíamos visto, temperaturas, ¿verdad? Y esta C sería el calor específico que tenemos nosotros ahí. Estamos. Bien, entonces, ahorita que se nos termina la clase, volvemos a ingresar, ¿estamos? Para poder continuar con el siguiente tema.